cenizas de alas. No cuento esto para que me crean, sino para que duerman con una luz encendida. En 1999 yo era un mecánico de 28 años, dueño de un pequeño taller en San Miguel de las Cruces, un caserío perdido entre los montes de Zacatecas. Mi vida se reducía a carburadores, grasa y el zumbido persistente de las cigarras que subían junto al olor a aceite quemado. No tenía empleados, solo la ayuda ocasional de mi primo Julián, que aparecía cuando quería beber cerveza gratis. Aquella rutina de llaves y martillos se hizo añicos la noche en que nos llamaron para rescatar un auto varado en la carretera vieja a 40 kilómetros del pueblo. En un tramo sin alumbrado donde los camiones mineros levantan nubarrones de polvo que parecen fantasmas. Salimos casi a medianoche en mi destartalada grúa, con los faros tiznados de arenilla. El cielo era una lona negra sin estrellas, como si alguien hubiera apagado el universo. Mientras conducía, sentía que el motor de 6 cilindros retumbaba bajo mis pies como un corazón nervioso. De pronto, algo chocó contra el parabrisas. No fue un golpe seco, fue un chasquido delicado, quebradizo, acompañado de un espolvoreo de chispas azuladas que se desvanecieron en el aire helado. Detuve la grúa al costado del camino. Julián descendió con su linterna y, al alumbrar el vidrio, vimos la silueta encorvada de una criatura minúscula, apenas 15 centímetros, con brazos perfectamente proporcionados y 2 pares de alas traslúcidas, como las de una libélula petrificada. La recogí con mis manos cubiertas de mugre y sentí bajo los guantes el peso insignificante de algo que, sin embargo, me erizó la nuca. No respiraba ni parpadeaba. Su piel, de un gris aperlado, despedía un olor metálico, parecido al del cobre recién limado. Sin saber qué hacer, y temiendo que los opilotes se la llevaran, la deposité en una caja de plástico con el logo de bujías NGK. Después enganchamos el automóvil accidentado y volvimos al taller sin pronunciar palabra. El motor herido del coche remolcado chillaba, pero lo que retumbaba dentro de mí era la imagen de aquellas alas rotas, pegadas a un cuerpo diminuto que parecía humano y no lo era. La mañana siguiente el sol salió violento y polvoriento. Coloqué la criatura en un frasco con formol y lo puse sobre el mostrador, junto a las cajas de filtros de aire. Al mediodía ya había curiosos. La mecánica dejó de ser oficio y se convirtió en feria macabra. Llegaban campesinos, turistas extraviados, incluso un médico del IMSS con bata manchada de café que trajo una lupa. Todos coincidían en que aquello no era un muñeco. El eco de la noticia se propagó por cerros y radios comunitarias y el pueblo, hambriento de milagros, formó fila frente a mi portón oxidado. Yo cobraba una cuota simbólica de 10 pesos, no por avaricia sino para, de algún modo, controlar a la multitud. Me repetía que aquello era un hallazgo biológico, quizás una especie desconocida, algo que la ciencia explicaría. Pero al caer la noche, cuando cerraba el taller y me quedaba solo con el zumbido de los transformadores, sentía el peso de miradas invisibles clavándose en mi espalda. El quinto día apareció un hombre de piel secular y ojos de pozol. Vestía una sotana raída, aunque no portaba crucifijo ni saludo sacerdotal. Se adelantó sin pedir turno y plantó los nudillos sobre el mostrador. Me habló con una voz que parecía salida de una garganta reseca por siglos de polvo. Has violado la frontera que separa su mundo del nuestro, el equilibrio te reclamará fuego. No respondí. Él dio media vuelta y se fue, su sombra se disolvió antes de cruzar el umbral. Pensé que era un loco de los que atraviesan el altiplano delirando sobre profecías. Esa noche bebí media botella de mezcal para silenciar sus palabras, pero el sueño huyó. Cada vez que cerraba los ojos veía las alas de cristal que se quebraban una y otra vez contra mi parabrisas. La madrugada del 9º día una fetidez a caucho quemado me arrancó de la cama. Afuera, el taller era una antorcha que lamía las nubes con lenguas naranjas. El techo de lámina crujía, los neumáticos apilados estallaban, el motor de la grúa lloraba un aceite incandescente. Corrí con un extinguidor inútil y vi a Julián, semidesnudo y aterrado, arrastrando una manguera. Pero ninguna manguera apaga fuegos que no arden en este mundo.
Entre bramidos y chispazos descubrí algo imposible. Alrededor del frasco intacto, protegido por un círculo de baldosas aún frías, había diminutas huellas, perfectas, como hechas por manos infantiles de apenas 1 centímetro. Se multiplicaban en todas direcciones, sobre los muros ennegrecidos, sobre los capós derretidos, sobre la caja registradora convertida en esqueleto. Y entonces olí un perfume dulce, de flor marchita, que flotaba por encima del hollín. Los bomberos tardaron, si no horas, siglos. Cuando el sol clareó, mi taller era una cáscara carbonizada. Ningún cortocircuito, ningún bidón de gasolina estallado, las llamas parecían haber surgido de dentro de las vigas como una enfermedad. El perito municipal dijo que nunca había visto un patrón de combustión tan selectivo. El frasco seguía indemne, sumergido en un silencio que dolía. Lo llevé a casa, temblando como nunca tembló mi pulso bajo el volante. Esa noche intenté rezar, pero las palabras se enredaron en mi lengua. Juré enterrar el frasco en lo profundo del monte y olvidarlo todo al amanecer. No cumplí el juramento. La criatura empezó a corromperse, pese al formol. Su piel se reventaba en llagas negras y de las heridas brotaban hilos blanquecinos parecidos a telarañas húmedas. El olor a cobre se tornó en hedor de fosa común. Aún así, no podía apartar la vista, había en ella algo que quería decirme una última cosa. Y lo dijo, aunque no con voz ni sonido, lo dijo con sueños. Cada vez que me quedaba dormido, me veía de pie en un garaje gigantesco, infinito, donde columnas de herramientas colgaban como racimos. En el centro, un árbol incendiado sostenía miles de pequeñas figuras aladas que chillaban sin boca. Cuando despertaba, tenía la garganta tan seca que sangraba. El pueblo empezó a mirarme con recelo. La gente susurraba algo sobre maldiciones mineras, sobre devociones antiguas que habitan en los veneros. Los niños arrojaban piedras al portón y las ancianas se persignaban al pasar. Julián no volvió y la grúa quedó varada, sepultada en ceniza. Una tarde encontré en el parabrisas de mi camioneta el ala arrancada de un colibrí, atravesada por un alfiler oxidado. Comprendí el mensaje, devuélvela. Pero ¿cómo se devuelve lo que ya no hay? Conduje hasta la mina abandonada del carbón, donde dicen que los túneles desembocan en grietas tan profundas que nadie escucha el eco. Era medianoche de luna nueva. Llevaba el frasco envuelto en mantas y una pala vieja. Descendí por la rampa sin luz, guiado apenas por el reflejo acuoso de mi linterna sobre paredes sudorosas. El silencio se volvió tan denso que parecía empujarme hacia atrás. Encontré un hueco en el piso y empecé a cavar. Cada palada devolvía un vapor que apestaba a salmuera y moho antiguo. Cuando el hoyo fue suficiente, destapé el frasco. El aire se cargó de un silbido casi eléctrico y por un segundo creí que las alas palpitaron. Tiré el cuerpo y lo cubrí de tierra hasta que mis manos se llagaron. Creí que todo había terminado. Mis sueños cesaron, el hedor desapareció y el pueblo olvidó. Conseguí un empleo como mecánico en la gasolinera más cercana, vivía en un cuarto detrás de los surtidores y dejé de hablar de aquel invierno. Pasaron 2 años. Una madrugada, mientras cambiaba el filtro de aceite a un tráiler, un insecto chocó contra el foco del techo. Era grande para ser un insecto, su sombra, proyectada contra la pared, mostró 2 brazos, 2 piernas y un par de alas translúcidas agitándose con furia. Se precipitó contra mí, y al golpearme la mejilla sentí la quemadura de ácido. Solté un grito que apenas sonó por encima del rugido del tráiler. Caí de rodillas, de la mordida brotó sangre mezclada con un polvo grisáceo que olía a metal. Desde entonces he visto más. Nunca 2 iguales, siempre al caer la noche. A veces se posan en las bombas de diésel, otras raspan las ventanillas de los camioneros dormidos. No buscan alimento, ni venganza, solo vigilan. Saben que fui yo quien sostuvo el primer cuerpo, quien lo exhibió y lo enterró lejos de los ritos que lo reclamaban. Cada aparición es un recordatorio de que el equilibrio no fue restaurado, apenas desplazado hacia la penumbra donde está mi corazón. Escribo esto en un cuaderno grasiento, bajo la tenue luz amarilla del garaje de turno. Mi camiseta está empapada de aceite y miedo. Fuera, las cigarras han callado y el aire huele a chispas eléctricas.
El mecánico del turno siguiente llegará al amanecer, encontrará el cuaderno abierto y quizás un reguero de polvo gris sobre el suelo. No habrá incendios esta vez, solo el silencio de un motor al detenerse. Si alguien pregunta por mí, díganle que sigo trabajando entre engranajes, pero que ahora escucho un zumbido distinto, el aleteo de aquello que nunca debió cruzar nuestro parabrisas. Cuando vean una luz azulada rebotar en la noche, no intenten atraparla. Dejen que pase, o vivan para conocer lo que arde sin consumirse. Porque algunas piezas no se arreglan, se entierran, y aún así regresan convertidas en ceniza y alas. Taller de humo y almas. Nunca quise ser mecánico, pero la vida se aferró a mí con grasa y óxido. Corría 1998 cuando acepté un empleo en el kilómetro 31, un taller perdido en la carretera libre a Torreón. El negocio pertenecía a Germán Valdés, un hombre que se había hecho de fama reparando tráileres averiados entre nopaleras y arenales. Yo, Iván Herrera, acababa de cumplir 25 años y necesitaba el dinero para mantener a Lucía, mi novia de entonces, recién enterada de que estaba embarazada. Las primeras semanas transcurrieron sin sobresaltos, motores recalentados, transmisiones destrozadas, salpicadero de maldiciones de chóferes. Todo cambió al anochecer del 13 de septiembre, cuando un viento helado, imposible a esa altura del desierto, apagó de un soplido las lámparas de halógeno. Me encontraba solo, limpiando herramientas. Entonces escuché un golpeteo metálico que provenía del foso de servicio. Pensé que algún gato se había colado, pero al asomarme percibí un hedor agrio, mezcla de gasolina rancia y carne quemada. Una llave de cruz se deslizó por la pared, trazando chirridos como uñas contra un ataúd. Intenté encender la radio para disipar la ansiedad con norteñas mal sintonizadas. Las bocinas estallaron en un chillido, una voz distorsionada murmuró mi nombre. Iván, arréglalo todo. La radio murió. Silencio. Apreté la mandíbula y seguí trabajando, convencido de que el cansancio me jugaba malas pasadas. A la mañana siguiente, Germán llegó temprano y notó mis ojeras. Apenas nos dirigimos palabra, nuestro trato era distante. Solo me advertía una cosa, aquí no te quedes después de medianoche. Nunca explicó por qué. Esa tarde, un tráiler Kenworth llegó remolcado. El conductor contó que, pocos kilómetros atrás, el motor se había incendiado sin razón. Cuando abrí el cofre, encontré la campana del embrague fusionada con el bloque, como si alguien hubiera fundido metal con soplete. Lo inquietante fue que, sobre la tapa de válvulas, se marcaban huellas de dedos carbonizados. Dejé pasar el incidente hasta que Lucía, entre lágrimas, mencionó un sueño recurrente, me veía atrapado en un incendio, pidiendo ayuda desde un taller envuelto en llamas verdes. Mi piel se derritía como plástico. Ella despertaba empapada de sudor, convencida de que algo o alguien quería advertirnos. Le pedí que no se preocupara, la carretera infunde temores que se cuelan en el descanso. Mentí. Yo también empezaba a temblar al acercarse la noche. El 23 de octubre recibimos la visita de don Silvio, un anciano que aseguraba haber trabajado con Germán antes de que el taller se llamara el kilómetro 31. Traía los ojos velados por cataratas y olor a queroseno. Esperó hasta quedar a solas conmigo para soltar su historia. 4 años atrás, Germán y su socio, un hombre llamado Anselmo, compraron aquel terreno luego de que un taller previo ardiera con los mecánicos adentro. Nadie supo la causa, los cuerpos estaban irreconocibles. Las máquinas recuerdan quién las mató, murmuró Silvio antes de largarse hacia la carretera, como si el viento lo arrastrara. Esa misma noche me quedé cerrando inventario. Pasadas las 12, escuché nuevamente pasos en el foso. No quise bajar. Entonces la plataforma hidráulica descendió sola con un crujido de pistones oxidados. El elevador subió y bajó 1, 2, 3 veces, sin que nadie tocara los controles. Al apagarse por completo la luz, apareció la sombra de un hombre erguido sobre el piso encharcado de aceite. No tenía rostro, apenas un agujero negro bajo el casco de soldar. Se acercó al borde del foso volteando la cabeza como si buscara su propia muerte reflejada en los charcos.
Sentí el peso del aire solidificarse, un zumbido vibraba dentro de mis tímpanos. Retrocedí, tropecé con una llanta suelta y caí. Cuando parpadeé, la sombra se desvanecía, dejando un rastro de humo que resbalaba por la pared hasta el piso. Corrí hasta el teléfono de la oficina. La línea chisporroteó. Alguien hablaba al otro lado con la voz deformada de las bocinas destrozadas: no arregles lo que está roto, déjalos descansar. Colgué de golpe. Decidí enfrentar a Germán. Él se limitó a fumar, ojos clavados en el horizonte arenoso. Después de un largo silencio, confesó lo que me heló la sangre: Anselmo, su antiguo socio, había muerto atrapado en el foso tras un derrame de gasolina. El incendio lo consumió vivo. Germán sobrevivió de milagro, pero jamás encontró paz. Cada septiembre, según él, Anselmo regresaba para buscar compañía en las cenizas. Yo era un intruso en su pacto de culpa. Le planteé renunciar. Germán me ofreció dinero para una mudanza inmediata, con la condición de que me marchara antes de la luna nueva. Acepté sin pensar, pero debía cerrar el turno esa misma noche. Regresé al taller al caer el sol. Lucía insistió en acompañarme, le prometí volver antes de medianoche. Mientras firmaba los últimos albaranes, el generador se detuvo. Oscuridad total. Solo la linterna de mi casco cortaba la penumbra. Caminé hacia el depósito de combustible para buscar gasolina. Al abrir la puerta, descubrí que los bidones estaban vacíos, pero el olor a combustible era insoportable. El piso estaba empapado. Mis botas resbalaron y la linterna cayó, rompiéndose el foco. De pronto, una incandescencia verde se encendió sobre el charco, letras flamígeras formaban mi nombre, como talladas por un dedo ardiente. Las llamas se alzaban sin consumir nada, danzando con vida propia. Sentí un ardor en la espalda, giré y vi al espectro de Anselmo, envuelto en fuego, empuñando la llave de cruz incandescente. Su piel carbonizada se abría en grietas que dejaban ver músculos negruzcos. Avanzó sin emitir sonido, salvo el crepitar de su carne. Huí hacia la nave principal, pero la puerta metálica se cerró con estrépito, como accionada por un resorte invisible. Golpeé, grité, pateé. Nada cedía. El espectro apareció detrás del vidrio de la cabina de pintura, su cara pegada al cristal chamuscado. Se alzó el casco, no había ojos, solo cuencas vacías ardiendo. Levantó la mano y el compresor se activó solo, rociando gasolina atomizada que llenó el aire como niebla combustible. Recordé el encendedor que llevaba para sellar tubos termorretráctiles. Si las llamas ya bailaban con hambre sobrenatural, tal vez podía distraer al ente. O morir con él. Lo encendí y lo dejé caer. Una explosión sorda infló el hangar entero, pero no fui lanzado contra la pared. La llamarada se curvó alrededor de mi cuerpo, como si manos invisibles contuvieran el estallido y se lo tragaran. Entonces escuché un grito humano, real, de garganta viva. Germán irrumpía desde la oficina, cubriéndose la cara. No alcancé a advertirle antes de que la sombra se precipitara sobre él. Lo vi arder de inmediato, carne y ropa amalgamadas en una hoguera que iluminó los motores colgados del techo. Su mirada me buscó, quizá un ruego de ayuda, quizá la certidumbre de que aquel destino siempre fue suyo. Quise acercarme, pero el suelo resbaladizo me lo impidió. La estructura crujió, los tensores reventaban uno a uno bajo la expansión del calor. Entendí que no podía hacer nada por él. Trepé a la grúa de servicio, destrocé una ventanilla con la bujía de repuesto y me oculté dentro, esperando un derrumbe que nunca llegó. En lugar de eso, el fuego se tragó todos los ruidos y se transformó en un silencio sofocante. De pronto desapareció el resplandor. Abrí la puerta lentamente. El taller estaba intacto. Solo el olor a goma quemada persistía como un mal presagio. Ni rastro de Germán, ni de chispas, ni de humo. Las paredes parecían recién pintadas, el piso reluciente. Sobre el mostrador descansaba una nota escrita con grasa: el motor está reparado. No te quedes para la prueba. Hice un petate con mis cosas y salí sin volver la vista atrás.
Lucía y yo abandonamos ese tramo de carretera al amanecer, con el tanque casi vacío y el corazón rebosante de pánico. Jamás denuncié a la policía, no había prueba de incendio ni de muerte. Cuando pregunté en gasolineras cercanas, nadie recordaba a un taller llamado el Kilómetro 31. Han pasado 27 años. Trabajo en un pequeño local de frenos en Piedras Negras. Cada tanto, algún trailero viejo menciona un sitio de reparaciones fantasma donde los motores rugen solos y las llaves giran sin mano que las sostenga. Entonces el aire se me enrarece de nuevo, el recuerdo del fuego frío me muerde hasta la médula. No sé si Germán quedó atrapado en un bucle expiatorio junto a la sombra de su socio, o si ambos son ahora la misma entidad que colecciona almas de mecánicos incautos. Lo único que sé es esto: la grasa y el humo guardan secretos que ningún detergente borra. El metal recuerda. Y, a veces, también llama por tu nombre. Óxido de medianoche. Mi nombre es Julián Torres. Llevo toda mi vida entre grasa y chisporroteos, pero nunca imaginé que un motor pudiera llegar a rugir con algo que no fuera combustible. Mi taller, un local de láminas onduladas a las afueras de Fresnillo, Zacatecas, abrió sus puertas en 2012. Desde entonces, el olor a gasolina me resulta tan natural como el aire, y el ruido metálico de una matraca me arrulla mejor que cualquier canción. Sin embargo, hubo una sola noche en que todo aquello que me daba paz se convirtió en un infierno que aún me quita el sueño. Era viernes, finales de julio. Mi ayudante Edwin se marchó antes de las 8, yo decidí quedarme a terminar la afinación de una camioneta Chevy que debía entregar al amanecer. Encendí la vieja radio para matar el silencio, mas cada tanto el aparato escupía interferencias que me erizaban la piel. Pensé que sería la tormenta eléctrica anunciada para la madrugada. A las 10 en punto me llegó un tufillo a cable chamuscado. Revisé fusibles, lámparas, transformador del compresor, nada olía a quemado. Entonces vi algo en el rincón donde guardamos piezas descartadas, un sedán Ford Ltd Station Wagon, oxidado hasta el alma. Lo había remolcado esa misma tarde, lo encontré abandonado en la carretera 49, sin placas ni dueño. Planeaba desmantelarlo al día siguiente. Creí que el olor provenía de su instalación eléctrica podrida y seguí trabajando. Pasadas las 11 escuché golpes huecos. Provenían del interior del wagon, como si alguien cerrara los puños contra el cofre. Tomé una lámpara y me acerqué. El metal estaba helado, pese al calor veraniego. Golpeé 2 veces con la llave de cruz. La resonancia respondió con un eco más profundo, casi quejumbroso sonido. En eso abrí el cofre, y nada extraño, aparte de un nido de ratas y cables mordisqueados. Al bajar la tapa, vi movimiento entre las sombras del almacén, un hombre espigado, soldador tal vez, cubierto con una máscara facial llena de hollín. Las manos le colgaban, ennegrecidas y cuarteadas como madera quemada. «Oiga, ¿le puedo ayudar?», pregunté, pero mi voz salió temblorosa. El tipo no contestó. Dio un paso, la luz reveló carne cuarteada hasta el hueso. Lo siguiente fue el crujido de mis botas retrocediendo. Me giré hacia la salida más rápida, una puerta lateral, mas un estruendo metálico frenó mi huida, el motor del wagon arrancó. Lo había dejado sin batería. Sentí como el piso vibraba con un ralentí gutural, impropio de una máquina antigua. La radio chisporroteó y, entre estática, surgió una voz áspera que repetía ZA 4-97L. ZA 4-97L, la matrícula desaparecida del coche. Una fuerza gélida me aferró el brazo. El soldador me arrastró hacia el wagon. Al rozar su piel, un olor a grasa rancia y carne pestilente me revolvió el estómago. Me empujó contra la portezuela trasera y vi su reflejo en la ventana. Donde deberían estar ojos había cavidades vacías que ardían con brasas anaranjadas. Logré zafarme con un codazo, tropecé y me deslicé bajo la plataforma elevadora. Allí pasé largos minutos, sintiendo como el aire se espesaba con humo invisible. Los gruñidos del motor cesaron de golpe. Luego, silencio. Cuando reuní valor para salir, el hombre y el wagon habían desaparecido. El portón seguía cerrado con candado por dentro.
No supe cuánto tiempo transcurrió hasta que oí los toques insistentes en la puerta frontal. Era mi hermano Mateo. Preocupado por mi prolongada ausencia, vino a revisar. Le conté a medias lo ocurrido. Buscamos el sedán por todo el predio, no quedaba ni el hueco en el polvo donde descansó. La semana siguiente recibí una llamada pasada la medianoche. Querían mi grúa en la carretera estatal 23, cerca del entronque a Estación San José. Un tráiler cargado de varillas se había detenido sin causa aparente. Prometí acudir. El recuerdo de aquella noche seguía fresco, pero mi instinto de mecánico superó el temor. La vía estaba desierta. Encontré el tráiler a la orilla, luces apagadas, cabina ennegrecida como si algo hubiera ardido dentro. Al aproximarme, la linterna mostró lo imposible. ZA4-97L estaba impreso con hollín sobre la puerta del conductor. Comprendí entonces que la voz de la radio no era un delirio. Abrí la puerta. Nadie adentro. El cinturón seguía abrochado, tensado alrededor de un vacío. Un olor a plástico derretido flotaba en la cabina. Sentí un golpe seco en el pecho, como si la noche inhalara todo el aire de la sierra. Apreté el gancho de arrastre con manos temblorosas, ascendí a mi grúa y pedí señal por radio. Otra vez la estática, ZA4-97L, vuelves. Puse la grúa en marcha, pero el tráiler, sin encendido, comenzó a rodar por cuenta propia, arrastrándome. Los faros iluminaron líneas de neblina que antes no estaban. Entre la bruma surgieron docenas de vehículos fantasmas, oxidados, todos remolcados por cadenas negras que convergían en el tráiler. Dentro de cada cabina veía rostros extintos, conductores con ojos carbonizados y bocas abiertas en un grito sin sonido. El soldador apareció sentado en el asiento del copiloto. No sé de dónde salió. La máscara ya no cubría su rostro, sus rasgos estaban fundidos, como cera expuesta al fuego. Me miró y articuló, sin voz, la palabra paga. Mi garganta se cerró. En un arranque desesperado giré el volante hacia el terraplén. El tren fantasmal se disolvió en chispas de óxido, el tráiler cayó de costado, rompiendo el enganche. Mi grúa patinó, se detuvo contra la maleza. Abrí la puerta y vomité bilis sobre la tierra. Cuando levanté la vista únicamente quedaban huellas profundas y olor a ozono. Desperté al amanecer dentro del taller, tendido sobre el cemento. No recordaba haber conducido de regreso. La grúa estaba estacionada frente al portón, limpia, sin rastros de varilla ni golpes. Tampoco olía a quemado. Revisé el registro de kilometraje, ningún aumento. Era como si la salida nocturna nunca hubiera ocurrido. Encima del banco de trabajo hallé una llave de cruz sucia de hollín y, colgando de uno de sus brazos, la placa ZA4-97L casi derretida. La toqué, seguía caliente. Intenté seguir con mi vida. Aún así, cada vez que un auto oxidado llegaba sobre una plataforma, el sudor frío empapaba mi camisa. Pasaron 6 meses hasta que un encargado de un yonque de Villanueva me llamó. Habían prensado un station wagon despintado y, al comprimirlo, cayeron restos humanos carbonizados. La placa era irreconocible, pero al raspar el metal salió la misma clave maldita. Aquella tarde, mientras el sol caía, encendí todos los focos del taller y los dejé arder hasta que los fusibles reventaron. Cerré el negocio pocos días después. Vendo refacciones a domicilio, no entro a un garaje sin primero persignarme. Dicen que los mecánicos conocemos la muerte en miniatura, la vemos en cada engrane roto, en cada chispa que se pierde, pero yo aprendí que hay motores impulsados por algo peor que la gasolina. Hay máquinas que guardan deudas viejas, que se tragan a quienes pretenden resucitarlas. Y cuando el óxido de la medianoche comienza a chirriar, ya nadie puede aflojar ese tornillo. Sigo oyendo, a veces, un ralentí lejanísimo mezclado con voces en estática. Cuando eso sucede, subo el volumen de la televisión para callarlas, aunque sé que tarde o temprano volverán. Porque un mecánico, cuando abre un cofre, se asoma a las entrañas de algo más que metal, y a veces lo que mira de regreso son los ojos incandescentes de quienes nunca llegaron a su destino. Asfalto maldito.
Mi nombre es Germán Ávila y llevo 20 años desarmando motores en un pequeño taller de tractocamiones, pegado al kilómetro 27 de la autopista federal que conecta Durango con Gómez Palacio. Trabajo solo desde 2011, cuando mis 2 ayudantes se marcharon cansados de las jornadas eternas y del polvo metálico que se adhiere a la piel como una costra gris. Para mí, el taller es una segunda casa, conozco el crujir específico de cada gato hidráulico, el zumbido grave del compresor y el olor de los aceites viejos cuando hierven al contacto con un cárter caliente. También conozco el silencio absoluto después de la medianoche, cuando los camiones paran de pasar y la oscuridad se adueña del patio. Fue precisamente un 3 de septiembre de 2013, en una noche que parecía igual a cualquier otra, cuando descubrí que incluso el acero puede temblar de miedo. Ese martes había empezado a llover a las 6 de la tarde. Goterones gruesos golpeaban el techo de lámina y reverberaban en mis tímpanos como si alguien martillara lámina sobre mi cabeza. Tenía retrasada la entrega de un tráiler Kenworth T800 cuyo diferencial se había reventado subiendo la sierra de Nombre de Dios. El chofer, un tipo serio apodado El Jara, me había jurado que pasaría por él a primera hora, así que me quedé trabajando hasta que la tormenta hizo imposible seguir soldando. A las 2:15 de la mañana cerré las puertas corredizas, apagué el compresor y guardé las llaves en el bolsillo interior de mi overol. El mundo se había vuelto una masa negra salpicada por relámpagos distantes. El aroma a tierra mojada me resultaba familiar y, de cierto modo, reconfortante. Tomé mi pickup Ford Ranger del 98, encendí la calefacción y emprendí el camino de regreso a mi casa, un trayecto de escasos 16 kilómetros. La autopista estaba desierta, ni faros ni reflejos, solo líneas discontinuas que se disolvían bajo la cortina de agua. Conduje despacio para evitar los charcos profundos que se forman en las brechas de emergencia. Sentí el golpeteo metódico del limpiaparabrisas y el tamborileo del agua en las salpicaderas. Todo normal, hasta que la Ranger dio un pequeño tirón, casi imperceptible, a la altura del kilómetro 31. Solté el acelerador buscándoles explicación a los síntomas, quizá agua en el distribuidor, quizá un cable de bujía flojo. Entonces lo vi. A unos 15 metros, centrado en mi carril, había un bulto oscuro del tamaño de un perro grande. No brillaba como suelen brillar los ojos de los animales bajo la luz, ni se movía con la incertidumbre típica de los mapaches que cruzan la carretera. Era algo inerte, deforme, cubierto por un pelaje enmarañado que chorreaba agua fangosa. Frené, pero era tarde. Sentí el golpe sordo contra la defensa, después el rebote bajo el cárter y, finalmente, un crujido parecido al de huesos secos que se pulverizan. El motor se apagó al instante. Se encendieron todos los testigos del tablero, incluido uno inexistente que parpadeaba con un símbolo que no reconocí, una especie de espiral dentada que giraba sobre sí misma. Las luces altas se atenuaron hasta quedar en un tenue resplandor amarillento. Abrí la puerta y descendí con las piernas entumecidas. La lluvia había perdido fuerza, dejando caer un chisporroteo frío que olía a óxido y ozono. El cuerpo seguía allí, iluminado por los faros moribundos. No estaba aplastado, parecía intacto, apenas mojado y cubierto de lodo. Di 2 pasos y descubrí que no era un perro. Sus extremidades terminaban en pezuñas hendidas, largas y arqueadas hacia atrás, como diseñadas para trepar riscos imposibles. En lugar de cabeza había un ovillo de pelo negro que se abultaba y latía, hinchándose y contrayéndose, igual que un pulmón esforzado por respirar. No distinguí ojos, ni boca, ni orificios. Solo pelo y una cavidad central que palpitaba con un silbido leve, casi un chillido. Retrocedí 1 metro con la garganta seca. El pavimento bajo mis botas vibró, como si en el subsuelo hubiese motores gigantes funcionando fuera de sincronía. Quise sacar el celular para pedir ayuda, pero la pantalla estaba cuarteada y muerta. Miré el tablero de la Ranger, las agujas marcaban 0, el código espiral seguía parpadeando. Recordé de golpe que el cable de tierra del alternador estaba recién reparado, no había razón para esa falla. Apreté el contacto, el motor gemía sin llegar a arrancar. Un segundo intento solo produjo un clic metálico. Al tercer intento escuché, detrás de mí, un ruido húmedo, la criatura se arrastraba. Me volví despacio.
Sus patas delanteras se extendieron con un tirón seco y se plantaron en el asfalto, dejando manchas negras que se diluían con la llovizna. El torso se alzó, vi costillas sobresalir bajo el pelaje, demasiado largas, con puntas que rozaban la piel como si quisieran desgarrarla desde adentro. El bulto que era su cabeza tembló, un trozo de pelo se abrió como pétalo y pude distinguir, por un segundo, un entramado de filamentos rojizos que latían expuestos al aire. El instinto me obligó a correr. Rodeé la Ranger, abrí el cofre y tanteé a ciegas bajo la lluvia. Manos expertas, aunque temblorosas, localizaron el fusible principal, lo retiré, lo soplé, lo volví a colocar. Repetí la operación con el relé de la bomba de gasolina. No había chispa, no había corriente. Cerré el cofre de golpe y el alucine llegó sin aviso, las luces de posición se encendieron solas. Dentro de la cabina, la radio expulsó un chasquido y comenzó a sonar un corrido norteño distorsionado, imposible, porque el estéreo llevaba meses descompuesto. No sé de dónde saqué valor. Me subí y giré la llave una vez más. El motor arrancó con un gruñido ronco, casi ferial, como si los pistones estuvieran molidos, pero vivo al fin. Engrané primera sin mirar atrás. El velocímetro subió a 30, a 50. El parabrisas se llenó de sombras que corrían hacia los costados, juraría que eran ramas, pero ahí no hay árboles. Seguí acelerando hasta que, en el kilómetro 36, el capó reventó hacia arriba, obligándome a detenerme. Salté afuera y vi un boquete en la tapa, las bisagras habían cedido por dentro, dobladas hacia afuera, como si algo hubiera empujado desde el motor. Los faros alumbraron entonces un tramo reseco de asfalto, un vacío dentro de la lluvia. La criatura ya no estaba, pero en el pavimento quedaba un reguero de pelo oscuro, pegajoso, que se alargaba en dirección a la sierra. Allí, a unos 30 metros, asomaba un viejo camino forestal clausurado desde que un deslave lo cubrió de rocas 10 años antes. Entre los peñascos brillaba un reflejo, como si una linterna oscilara a ras de suelo. De pronto entendí que eso no era luz sino la misma sustancia fangosa que goteaba del pelaje extraño, emitiendo un fulgor tenue. No seguí investigando. Sujeté el capó con un cable de remolque, empujé la tapa contra el marco y conduje el resto del trayecto sin pasar de 40. Llegué a casa pasadas las 4. La lluvia había cesado, el aire olía a tierra fresca y a ozono quemado. Dejé la Ranger con el motor encendido por puro terror a que muriera otra vez. Entré, cerré todas las puertas y me senté en la cocina con las manos aún impregnadas de grasa. El reloj de pared marcaba las 4:11 cuando escuché un golpecito en el cristal del fregadero. Era un mechón de pelo negro pegado por fuera, chorreando un líquido viscoso que manchaba la pintura. Amanecí sentado en el mismo lugar, con la lámpara del techo aún encendida. Salí al patio para inspeccionar la camioneta. El capó estaba intacto, sin el boquete. No había rastros de pelo, ni golpes en la defensa, ni manchas de sangre o barro. Revisé el cárter, las tijeras, los ejes de transmisión, todo limpio. El odómetro marcaba exactamente los kilómetros habituales de cada jornada. Solo encontré una anomalía, el fusible principal, nuevo la semana anterior, estaba ausente. En su lugar había una tira delgada de cuero reseco, retorcida y atada en forma de espiral. Esa misma mañana llamé a El Jara para disculparme, inventé que una avería me impidió terminar el diferencial. Mientras hablaba, vi en la pantalla un reflejo fugaz detrás de mí, una sombra alargada que se desvaneció con el parpadeo del teléfono. Corté la llamada y me sentí observado. No volví al taller durante una semana. Cuando finalmente regresé, el portón mostraba profundas marcas curvas, como zarpazos de algo que tuviera pezuñas hendidas. Los días siguientes fueron un desfile de fallas eléctricas sin patrón. Compresores que arrancaban solos a medianoche, luces que estallaban, baterías nuevas que amanecían descargadas y con el electrolito teñido de un tono negruzco. Cada tanto encontraba mechones de pelo húmedo en los rincones más improbables, dentro de un carburador sellado, sobre el asiento del montacargas, en el bolsillo del overol que había dejado colgado tras la puerta. Consulté a un veterinario, a un cazador y hasta a un curandero tarahumara. Nadie identificó la criatura.
El curandero solo dijo, con un temblor en la voz, que existen formas de vida que no deben ser nombradas porque no se rigen por la carne sino por la memoria del hierro, espíritus forjados en los metales rotos de las máquinas. Entidades que se alimentan del ruido y del calor generado por los motores. Según él, la autopista, con su constante latido mecánico, era un criadero perfecto. Todo cambió, o quizá empeoró, la noche del 12 de octubre. Volvía a casa cuando vi, en el arcén, la figura inconfundible de un tráiler Kenworth T800 con las luces intermitentes encendidas. Frené instintivamente, era el del Jara. Me acerqué a pie, alumbrando con mi linterna. La cabina estaba vacía, la puerta del conductor colgaba abierta y el motor seguía encendido con un golpeteo irregular, como si los pistones trabajaran sin lubricante. Dejé que la linterna recorriera el asfalto. A 10 pasos, saliendo de debajo del tráiler, vi aquella forma peluda avanzar con sus patas de cabra, más grande que antes, más hinchada, dejando un rastro brillante igual al aceite quemado. Me quedé paralizado. El ovillo que hacía las veces de cabeza se abrió como una flor negra y emitió un zumbido que me hizo vibrar los empastes. Sentí un tirón en el pecho, como si cada tornillo, cada tuerca que alguna vez toqué, reclamara mi presencia allá abajo, en la oscuridad. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Desperté 3 días después en el hospital de Gómez Palacio, deshidratado y vagamente consciente. Dijeron que me encontraron tirado en la banqueta, hablando solo, apretando contra el pecho un fusible de cerámica roto envuelto en un mechón de pelo oscuro. Nadie halló al chofer ni el tráiler. Según la Guardia Nacional, no existe registro de ningún Kenworth parado en esa fecha. Volví al taller, vendí todo el equipo y cerré con candado. Desde entonces vivo en la ciudad, rodeado de concreto y semáforos. Camino a todas partes, incluso bajo la lluvia, y jamás, bajo ninguna circunstancia, conduzco de noche por una carretera solitaria. Cuando escucho un motor fallar a lo lejos, siento que la memoria del hierro se agita y me busca. Y no hay mecánica que pueda explicarlo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.